¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean nuevamente al canal de YouTube, donde semana a semana estamos compartiendo comentarios de la lección de la escuela sabática. Dicho sea de paso, estamos llegando casi al final de esta preciosa lección que hemos venido estudiando semana a semana, y hoy estudiaremos la lección número 11, que es Daniel capítulo 10. Ya sabes que si estás viendo este video por primera vez, no olvides, aquí abajo puedes suscribirte al canal, activar la campanita para que puedas recibir las novedades bíblicas cada semana, y también tenemos los grupos de WhatsApp donde estamos compartiendo el material en PDF, materiales en imágenes, en PowerPoint. Creo que van a ser bastante útiles para ti y para tu iglesia también, así que puedes seguirnos también a través de las redes sociales, ¿está bien? Bueno, sin más, lección número 11 de la escuela sabática, y el título para esta semana es De la batalla a la victoria, y aquí empezamos. Bien, estamos llegando ya a la parte final del libro de Daniel, y yo quiero que tomes en cuenta algunas cosas antes de iniciar el estudio de la lección de esta semana. En primer lugar, tienes que saber que ya Daniel capítulo 10 prácticamente abre una ventana de lo conocido a lo desconocido. Y es que a partir de Daniel capítulo 10, el profeta a través de las visiones nos quiere mostrar algo mayor, algo que humanamente no se puede ver. Y es que me estoy refiriendo al gran conflicto entre el bien y el mal. Además de esto, tienes que saber que Daniel capítulo 10, 11 y 12 forman una unidad literaria. ¿Qué quiere decir esto? Que están tan interconectados que podemos decir que Daniel 10 es básicamente la introducción de lo que va a ocurrir en el capítulo 11, que lo veremos la siguiente semana, para finalmente dar una conclusión y hacer el epílogo de esta última visión y de todo el libro. Así que tenemos que estar muy al tanto de lo que ocurre con Daniel 10, 11 y 12. Además de esto, queremos mencionar también que lo narrado o lo ocurrido en el capítulo 10 de Daniel, que lo hemos estudiado esta semana, vamos a datar la fecha en el año 536, año 535, donde el rey era Ciro y él era rey de Persia. Aquí ya Daniel tenía aproximadamente, o quizá un poquito más, de 90 años de edad. Así que esto es la introducción, y ahora vamos a ver cuáles son las tres partes que estudiaremos en esta semana. Número 1, ayuno y oración, una vez más. Número 2, un príncipe victorioso. Y número 3, una guerra invisible. Así que vamos a comentar esta primera parte. Vamos a ver qué dice la Biblia allí en Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3. Leamos. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Interesante, ¿por qué Daniel estaba afligido? ¿Qué era lo que había pasado con él? Bueno, aunque el texto no nos da más información de lo que estaba ocurriendo con él, tenemos que entender que ya el pueblo judío cautivo en Babilonia había regresado ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Recuerdas tú la semana pasada? Hemos estudiado que el cumplimiento de los 70 años ya estaba por cumplirse. Valga la redundancia. Ya aquí en Daniel capítulo 10 los 70 años se habían cumplido. Por lo tanto, Zorobabel había llevado al primer grupo de cautivos de regreso a Jerusalén. ¿Con qué propósito? Con el propósito de restaurar primeramente el templo. Pero la aflicción de Daniel surge por un problema que los judíos, sus hermanos judíos, encontraron allí en Jerusalén. ¿Qué había pasado? Los samaritanos quisieron dar una mano, quisieron ayudar a los judíos a reconstruir el templo, pero los judíos se negaron, diciendo de que los únicos que podían construir el templo a su Dios eran justamente los judíos. Esto causó mucha envidia, muchos celos y mucho enojo en los samaritanos. Así que algo pasó. Veamos el texto que está allí en Esdras capítulo 4, versículo 4 y 5.
Sobornaron además contra ellos a algunos consejeros para frustrar sus propósitos durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Esto fue lo que pasó. Los samaritanos, al no verse incluidos en la obra, en la construcción del templo, fueron contra el rey, sobornaron a algunos oficiales para decir al rey que los judíos querían sublevarse. Y obviamente, como Ciro era rey y nadie quería, mucho menos él, que la gente se sublevara, mandó a que el proyecto de la reconstrucción del templo sea parado hasta nuevo aviso. Esto causó gran aflicción, no solamente en los judíos, sino causó gran aflicción en Daniel, que estaba a 1500 kilómetros de sus hermanos judíos. Pero aquí viene algo interesante. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel frente a este momento de aflicción y frente a este momento de incertidumbre que estaba pasando? Pues el texto bíblico nos dice que la respuesta de Daniel fue, una vez más, ayunar y orar. La historia nos dice que Daniel ayunó 21 días. 21 días justamente en el mes de Nisán, mes donde se celebraba la Pascua y se celebraba los panes sin levadura. ¿Tiene relevancia esto? Claro que sí, porque en el día de la Pascua, el ritual justamente para esta festividad era que todos los judíos tenían que comer carne de cordero y aparte tomar vino. Pero fue tanta la preocupación que tuvo Daniel que dejó a un lado el vino, que dejó a un lado el cordero y todo lo demás, para darnos cuenta de que la preocupación era tan extrema que, a pesar de que había un rito que él debía cumplir, prefirió no hacerlo por empatía, por amor y por preocupación de sus hermanos judíos. Aquí nosotros encontramos tres grandes lecciones. Número 1, debemos perseverar en la oración. Mira, a veces nosotros queremos que Dios responda inmediatamente a nuestras peticiones. Yo no estoy diciendo que lo que tú le pides a Dios está mal o de repente es algo egoísta. Yo creo que quizá hoy estás pidiendo por tu hogar, hoy estás pidiendo por encontrar un trabajo, hoy estás pidiendo para que se pueda sanar a aquella persona que está enferma, o quizá tú estás enfermo. De repente estás pidiéndole a Dios dinero para poder terminar tus estudios universitarios y muchas cosas más. Pero déjame decirte algo. Tú tienes que aprender a perseverar en la oración. Las cosas no suceden y no deberían suceder como tú quieres. Las cosas deben suceder como Dios quiere, porque al final Él es perfecto. Al final Él conoce el futuro. Al final Él es Dios. ¿Me dejo entender? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aferrarnos y confiar plenamente en la voluntad del Señor que tiene para nuestras vidas. Mira, cuando hemos estudiado Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9, hemos visto que han pasado casi o más de 10 años para que la oración de Daniel hecha en Daniel 8 sea respondida en Daniel 9. Más de 10 años. Y nosotros a veces queremos que Dios nos responda inmediatamente. Yo quiero que podamos entender que debemos aprender a perseverar en la oración. Confía en el Señor, cree en lo que Él tiene para tu vida. Pero por favor, no te rindas. No creas que Dios ya no te quiere escuchar, o no creas tal vez de que tu oración, como algunos dicen, no pasa del techo. Eso no tiene que estar en tu mente. Dios tiene un plan para tu vida. Dios te está escuchando, Dios te está oyendo. Pero deja que Dios, por favor, responda en el tiempo que Él tiene allí en su agenda divina. ¿Me dejo entender? No apresure los planes de Dios, por favor. No le des una mano a Dios. Dios no necesita de eso. Él es Dios. Así que persevera en la oración. Sé paciente. Persevera hasta el final en la oración. Lección número 2 que extraemos de esta primera parte. En segundo lugar, tenemos que ver que tenemos que aprender a orar por nuestros amigos y nuestros hermanos. Es interesante. Daniel oraba no por él. Daniel estaba orando ¿por quién? Por su pueblo. ¿Sabes? Siento que muchas veces hemos hecho oraciones egoístas a Dios. Como si el único que existiera en esta tierra y el de importancia soy yo. Eres tú. Pero no. A Dios no le gustan las oraciones egoístas. A Dios no le gustan las oraciones que haces por ti mismo, dejando de lado a tus amigos, a tus familiares, a aquellas personas que hoy están sufriendo. ¿Me dejo entender? Bueno, yo quiero que recuerdes a Job. Job tenía una gran enfermedad. Job tenía a todos sus hijos muertos, a su esposa rebelde, se quedó sin amigos.
Job perdió sus campos, perdió sus animales, perdió sus criados. Job era o estaba en la más misma ruina que a nadie nos gustaría estar. Quiero que recuerdes que la aflicción de Job fue quitada únicamente cuando éste hubo orado por sus amigos. Así que yo te invito, no seas egoísta en tu oración. Hay muchas personas que necesitan de Dios y tú eres el medio para que esas personas se encuentren con el Señor. Así que ora por quienes están pasando momentos difíciles. No estoy diciendo que dejes de lado tus problemas, pero también aprende a amar, aprende a preocuparte por aquellos que lo necesitan y que están al costado de tu casa, que están dentro de tu familia, que es un hijo, que es un hermano, que es un amigo. Tienes que orar por ellos, ¿está bien? Y en tercer lugar, y esta lección no es menos importante, Daniel estaba más preocupado por la situación de sus amigos, de su familia judía, allá en Jerusalén, que por cumplir un rito que era muy sagrado en Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Que amigos, preocupémonos más por salvar a las personas que por pelear por cosas irrelevantes dentro de nuestra iglesia. O quizás no son irrelevantes, pero son menos relevantes que la salvación de uno que hoy está perdido. Hoy estamos ahí discutiendo por la música, por la vestimenta, porque el programa tiene que ser así, porque la actividad tiene que ser así. No estoy diciendo que eso está mal, pero a veces le damos tanta importancia a esos problemas de la iglesia que nos olvidamos que afuera hay gente que aún necesita de Dios. Así que 3 cosas. Número 1, ora perseverantemente, no te canses. Dios va a responder. Número 2, ora por tus amigos. No hagas oraciones egoístas. Y número 3, preocúpate más por la salvación de los que están afuera que por los problemas que tenemos ahí en la iglesia, que quizás no son tan relevantes como la salvación de los demás. Lo curioso es que la respuesta a Daniel llegó. En Daniel capítulo 10, versículo 12 dice esto. Veamos. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Qué precioso. Dios no te escucha ahora, Dios te escuchó desde la primera vez que le clamaste. Dice el texto bíblico que a Daniel le dijeron, tranquilo, yo escuché tu oración desde un inicio y ahora he venido. Hermanos, Dios va a venir a tu vida. Dios va a darte la esperanza, la paz, la tranquilidad y la bendición que hoy estás necesitando. Pero tranquilo, calma. Dios siempre va a actuar en el momento perfecto porque Él es perfecto. ¿Está bien? Vamos a la segunda parte de la lección ahora. Daniel capítulo 10, versículo 4 nos dice que el profeta se encontraba a la orilla del gran río Hiddekel, donde tuvo la visión. Veamos en qué consistió la visión. Alcé mis ojos y miré, y vi un varón vestido de lino y ceñida su cintura con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Este varón que Daniel ve aquí tiene 7 características. Número 1, dice el texto que estaba vestido de lino. Número 2, tenía ceñido en su cintura oro. Número 3, su cuerpo era como de berilo. Número 4, su rostro era como relámpago. Número 5, sus ojos eran como antorchas de fuego. Número 6, sus brazos y su cuerpo era como de bronce. Y número 7 nos dice que el sonido de las palabras que emitía era como el estruendo de una multitud. La pregunta es, ¿a quién estaba viendo Daniel? ¿A qué personaje Daniel aquí estaba observando? Pues déjame decirte que esos vestiduras de lino fino hace recordar a los sacerdotes. Aquel oro ceñido en la cintura de este varón que Daniel estaba viendo hace recordar también a la realeza, símbolo de la realeza. El berilo era justamente una piedra que el sacerdote usaba en el pectoral. Los relámpagos y el fuego en la Biblia están conectados con el trono de Dios. Pero no solo eso, sino que el bronce que menciona está relacionado con los muebles del santuario. Es interesante lo que estamos mencionando.
¿Qué más podemos decir? Que el estruendo como de multitud hace alusión a una batalla. Quiere decir que el personaje que Daniel estaba mirando en esta visión tenía por lo menos 3 características. Una característica sacerdotal, una característica real y una característica militar. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De quién estamos hablando? Ahora, es importante mencionar que en Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15, se le aparece un ángel a Josué antes de que empezara la pelea. Y este ángel tenía una vestidura militar y tenía una gran espada. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando este ángel se le presenta a Josué, el ángel le dijo: soy el príncipe de los ejércitos. Y hemos estudiado que Daniel capítulo 10, versículo 21, dice que el príncipe de los ejércitos, ¿quién es? Es Miguel. Quiere decir que el que se aparece en la visión de Josué es Miguel. Pero es interesante que aquí en Daniel vemos que este varón tenía un aspecto militar. Quiere decir que este varón que se le presenta también pudo ser ¿quién? Pudo ser Miguel. Ahora, para entender mejor quién es este personaje, vamos a entender Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 16. Prestemos atención en la lectura. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Interesante esta visión que ve Juan, porque tiene muchas características similares a lo que Daniel hoy estaba viendo. ¿Y sabes a quién estaba viendo Juan? Juan estaba viendo a Jesús como sumo sacerdote. Quiere decir que aquí Daniel, en el capítulo 10 que acabamos de leer en este momento, Daniel está viendo, ¿sabes a quién? A Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, pero principalmente está viendo a Jesucristo como Miguel, el príncipe de los ejércitos. ¿Sabes por qué estaba viendo a Miguel? ¿Acaso estamos aquí en una batalla? ¿Acaso estamos aquí en un conflicto? Sí, estamos en un conflicto. Daniel 10, versículo 1 dice: la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Por lo tanto, si alguien tenía que aparecerse a Daniel en este momento, era aquel gran militar divino. Me refiero a Miguel. Y la pregunta es: ¿y quién es Miguel? Lo hemos visto la semana pasada. Miguel, palabra hebrea que es Micael, y significa quien es como Dios. Yo pregunto, ¿quién es como Dios? Sino Jesucristo. Por lo tanto, la visión que ve Daniel es a Jesucristo como el príncipe de los ejércitos, a Jesucristo como sumo sacerdote. ¿Sabes? Miguel aparece en la Biblia siempre cuando hay conflictos. Voy a ponerte 2 ejemplos más. El primero está en Judas, capítulo 9, donde Miguel y Satanás pelean por el cuerpo de Moisés. Mira allí el texto bíblico. Y la otra referencia a Miguel es en el conflicto cuando Lucifer cae del cielo por rebelarse. Cae del cielo él y todos sus ángeles. Esto está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. ¿Qué quiere decir? Que la presencia de Miguel fue importante en estos conflictos que acabamos de mencionar. Y la presencia de Miguel será muy importante en los últimos capítulos también de Daniel, que vamos a ver las siguientes semanas. Bien, para cerrar esta parte, entonces, aquel príncipe que se le aparece, el príncipe de los ejércitos, Miguel, que se le aparece a Josué, ahora se le aparece a Daniel, y con esas ropas sacerdotales que se le aparece a Juan, estamos hablando de Jesucristo. ¿Está bien? Vamos a la última parte donde entenderemos esta guerra invisible. Veamos. El texto bíblico nos dice que Daniel, abrumado por el resplandor de este ser divino que ya hemos identificado como Miguel, cae al suelo, cae rendido, y allí aparece la figura de un ángel.
un ángel ya muy conocido por Daniel. Me estoy refiriendo al ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel lo que hace es consolarlo, reanimarlo y levantarlo. En el capítulo 10, no vamos a leerlo ahora, pero aparece que Daniel fue tocado 3 veces. 1 para reanimarlo, 2 fue tocada su boca para que pudiera hablar y 3 para animarlo nuevamente. Estos tres toques que recibe Daniel, el comentario bíblico adventista y la lección de escuela sabática identifican de que quien tocó a Daniel las 3 ocasiones fue Gabriel, ¿ok? Pero lo más importante de esta parte es justamente lo que ocurre en el versículo número 13. Veamos aquí lo que dice. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Este texto es llamativo, es un tanto incógnito, misterioso, pero creo que podemos responderlo. Mira, el texto nos dice que mientras Daniel estaba 21 días ayunando y orando, Gabriel estaba 21 días luchando contra el rey de Persia. Ahora alguien puede decir, pero pastor, ¿cómo un ángel va a luchar contra un ser humano? Bueno, vamos a dejarlo ahí, lo respondemos más adelante. Pero es cierto, había una lucha. Y esa lucha es que el pueblo de Israel, luego de regresar a Jerusalén, no podía avanzar la construcción del templo. Era una lucha. Pero Gabriel no viene a mostrarle a Daniel tan solo la lucha o el momento difícil que su pueblo estaba pasando a mano de los persas, sino que Gabriel viene a levantar la cortina, viene a abrir la cortina y mostrar algo que Daniel quizás no se había dado cuenta hasta ese momento y quizás nosotros hoy no somos tan conscientes de lo que está pasando. Y es que el ángel Gabriel viene a mostrarle a Daniel la guerra espiritual, esa guerra entre el bien y el mal y esa guerra cósmica que hoy nosotros vivimos, que no vemos, pero que tenemos que conocer sin lugar a dudas. La pregunta es, ¿quién es el rey de Persia? Y entonces podemos utilizar la lógica y decir, bueno, el rey o el príncipe de Persia en ese momento era Ciro. O sea, Gabriel estaba luchando con Ciro. Eso era lo que nos dice el texto, que Gabriel no podía vencer a Ciro y tuvo que pedir el apoyo de Miguel para vencer a Ciro. Tan fuerte era Ciro para no dejarse dominar por un ángel divino. ¿Eso es lo que me está diciendo el texto? En realidad, no. Eso no es lo que está diciendo el texto. Entonces, ¿cómo identificamos al rey de Persia? Bueno, podemos identificar al rey de Persia bajo la misma identificación que hacemos al rey de Tiro. ¿Tú recuerdas? Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 19, allí hay una profecía sobre el rey de Tiro. Pero sabemos y entendemos que en esa profecía del rey de Tiro no estamos hablando solo del rey de Tiro. Estamos hablando de alguien que está detrás del rey de Tiro. ¿Quién era ese? Ese era Satanás. Y el texto bíblico nos dice así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile así. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Yo pregunto, ¿de quién está hablando? ¿De Tiro o de Satanás? De Satanás. Lo mismo sucede aquí. Aquí nuevamente se utiliza la imagen de un rey, mas no para referirse al rey, sino para referirse a quien estaba detrás de ese rey. Al igual que el rey de Tiro en Ezequiel, que acabamos de leer, lo identificamos con Satanás, aquí la lucha de Gabriel era la lucha ¿contra quién? Contra las potestades satánicas. Aquellas luchas que tú no ves, que yo no veo, pero que bíblicamente sucede y que lo entenderemos con mucho más detalles en la siguiente lección. Pero lo que queremos dejar claro aquí, queridos amigos, es que hoy nos encontramos en una lucha muy fuerte, una lucha cósmica, una lucha entre Jesús, Miguel, y entre Lucifer, Satanás.
Una lucha donde los designios de Dios son puestos en tela de juicio por estos seres demoníacos que existen en el mundo. Estos seres demoníacos que intentan hacerte dudar de Dios. Estos seres satánicos que intentan alejarte de Dios. Esa lucha donde tu salvación, esa lucha donde la vida eterna está en juego, donde tu salvación está en juego. Esa lucha donde Dios quiere que estés de su lado, pero que el diablo intenta que tú quedes del lado de él. Esa lucha que hoy no vemos es una lucha que existe y que continuará hasta que Cristo venga por segunda vez. Por eso es interesante y quiero que tengas muy en cuenta lo que dice el libro de Efesios capítulo 6. Vamos a ver. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Con quién es nuestra lucha? El texto es muy importante. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es contra Satanás. Pero ¿sabes qué? Dice el versículo anterior que hemos leído: vestíos de toda la armadura de Dios para resistir al diablo. Dos cosas. Vístete de toda la armadura. Toda. Si te pones un poco de la armadura, no funciona. Si te pones lo que tú quieres de la armadura, no funciona. El texto dice: ponte toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir al enemigo. No para ir y buscar al enemigo y pelear contra él. No para que vayas a buscar la tentación e intentes vencerla. Para resistir. Porque el que vence y venció por ti es Cristo Jesús. La victoria, amigos, está de nuestro lado. Si bien es cierto, hoy estamos viviendo en un mundo de crisis, un mundo en el cual cada vez las cosas convulsionan y van de mal a peor, hay una esperanza. Y la esperanza radica en Cristo Jesús, nuestro arcángel, nuestro sumo sacerdote, aquel que murió en la cruz y que dio su vida para que tú y yo podamos tener la vida eterna. Pero lastimosamente muchos, teniendo esa oportunidad de aceptar a Cristo en nuestra vida y de aceptar a Cristo en nuestro corazón, lo único que hacemos es vivir lejos de Él. Y ojo, yo no estoy hablando acá de la gente que no es de una iglesia. Yo estoy hablando principalmente de aquellos que están dentro de la iglesia y de ti que puedes estar viendo este video, pero que tu corazón puede estar muy lejos de Dios. Por eso, vístete de toda la armadura de Dios para que resistas al enemigo ahora y hasta cuando Él perdure, porque un día Satanás dejará de existir y un día el mal que hoy tenemos, la depresión, la muerte, los asesinatos, los accidentes, las enfermedades y todo lo que hoy vemos y que nos alarma, un día todo eso será quitado, porque lo que un día fue perfecto volverá a ser perfecto. ¿Sabes por qué? Porque Dios viene a resolver el problema de la humanidad. En conclusión, ora como Daniel, pero la oración no es una herramienta, la oración es un estilo de vida. Ora por ti, pero principalmente por tu prójimo. Y en segundo lugar, recuerda, en este gran conflicto entre el bien y el mal, tenemos esperanza en que Cristo nos dará la victoria final. Ponte del lado de Cristo y deja que Él impacte tu vida. Que el Señor te bendiga.